Estimado y estimada, les saluda nuevamente el doctor Alejandro Gutiérrez. En esta ocasión, hablando de un tercer filósofo, Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón, quien a su vez era discípulo de Sócrates. Así que tenía esa misma línea de el ejercicio de la racionalidad. Sin embargo, aunque mantuvo muchos de los postulados de su maestro Platón, en muchos otros se apartó y se desmarcó de él postulando los suyos propios. Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, que consideraba que en la realidad existían dos mundos, dos concepciones, el mundo de la materia y el mundo de las ideas, Aristóteles consideraba que existía una sola realidad, esta realidad que hoy vemos, que está frente a nosotros, un solo mundo, pero que en esta única realidad coexiste tanto el espíritu como la materia, coexisten en una sola realidad. Ahora, Aristóteles decía que hay entes, entidades, que son mitad espíritu y mitad materia, y que la materia y el espíritu están conformados como una sola sustancia. Pero habían otras entidades que eran pura idea, puro espíritu, y por lo tanto estaban separados de la materia. En ese sentido, Aristóteles considera que las ideas puras, que no están combinadas con materia, como la idea de justicia, la idea de libertad, la idea de equidad, es idea pura, no contiene materia, mientras que todo lo demás está conformado por materia e idea. Un árbol está conformado por materia árbol y la idea de árbol. Un mineral, una roca, está conformado por la materia roca y la idea de roca. Ahora, consideraba que en la parte de la existencia de las ideas existía un principio de causalidad, es decir, que toda idea era causa de otra y consecuentemente esa otra era un efecto de la anterior y que había una cadena causal hacia atrás, pero Aristóteles consideraba que no podía haber una cadena indefinida, infinita hacia atrás de forma regresiva. Tenía que existir una primera causa. Entonces él consideró que había una primera idea, una primera causa o endomotora que llamó Dios, de dónde venía el origen de todas las demás ideas. En ese orden, Aristóteles consideraba que esa primera causa, esa primera idea, era el origen del pensamiento. Era el logos a quien se había referido Anaxágoras, maestro de Sócrates. Era esa máxima virtud a la que se refería Sócrates. Era el origen del pensamiento. Y ya que el ser humano era la única especie que tenía pensamiento, entonces el ser humano era el único que estaba conectado con esa primera idea. Por lo tanto, el ser humano era el punto medio entre el espíritu y la materia, de tal cuenta que el ser humano, como un subjectum, era quien conectaba al espíritu con la materia, era el punto medio. Y eso implicaba entonces que, si bien para Aristóteles las ideas como verdades universales tienen una existencia independientemente del ser humano que las observa, en su ámbito de universalidad, en la parte de particularidad, el ser humano es quien las concreta y las trae a esta realidad material, las particulariza el ser humano. Ahí está la participación del ser humano. Como un punto medio entre el espíritu y la materia, el ser humano es el que va particularizando esas verdades universales para concretarlas en las relaciones interpersonales, en las relaciones particulares. De tal cuenta entonces que si el ser humano es ese punto medio y es la causa y el fin de la realidad, el proton hipokeimenon to, como se decía en griego, entonces ese ser humano al organizarse también determina su entorno social. Ese ser humano entonces, que es esa conexión entre el espíritu y la materia, por naturaleza entonces necesita estar en sociedad. Es un ser social. Y al ser un ser social, naturalmente se organiza en sociedad y crea un estado con naturaleza, de tal cuenta que en Aristóteles el concepto de estado es un producto natural del ejercicio del ser humano como única especie que posee racionalidad. En ese sentido, la organización comunitaria, la organización política postulada por Aristóteles es una manifestación natural de la naturaleza racional que existe en sí misma en el ser humano.
Muchas gracias a todas y a todos. Nos veremos en un próximo video.